Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Es nuestro segundo puente de noviembre y en línea, pero bueno, creo que tenemos aún así un buen grupo esta mañana. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera que recordáramos como vimos el domingo pasado, y yo creo que pues esto que estamos viendo y comenzando a ver ahora, terminando Génesis, iniciando Éxodo, es una transición, tal vez una de las transiciones más importantes que nosotros podemos ver, no solamente en el pueblo judío, sino también en la historia de la humanidad. Como sabemos, quizá la mayoría, pues decimos que el pueblo de Israel es el reloj mundial, ¿sí? De una u otra forma, todo lo que ocurra allí es lo que va marcando los tiempos y el tiempo de Dios. Así que esta es una transición bien importante. De hecho, ustedes recordarán que esta es una de las etapas más marcadas del pueblo o en la historia del pueblo judío. Cuando uno mira toda la historia del pueblo judío, una de esas historias o momentos que más resaltan es la esclavitud del pueblo egipcio, del pueblo hebreo en Egipto. Es una de las etapas más críticas, pero también es una de las etapas que más recordamos, ¿cierto? Para ser más precisos, el pueblo judío estaba siendo reconocido como pueblo y a la vez estaba siendo esclavizado. Esa es una realidad. Y es como si uno mira todos esos días de gloria del pueblo hebreo y de repente, de la noche a la mañana, todo comienza a cambiar. Entonces, nosotros tal vez hemos leído esto y conocido esto. En Éxodo capítulo 14, versículo 17, Dios nos recuerda un poquitico acerca del propósito de todas estas cosas que estaban pasando. Y simplemente nos adelantamos un poco para entender que todo esto, de una u otra forma, era el plan de Dios o las cosas que Dios estaba permitiendo que ocurriesen. Éxodo 14, versículo 17 dice: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y luego dice: voy a cubrirme de gloria a costa de ¿quién? Del faraón. ¿De cuál faraón? ¿Del faraón de tiempos de José? Ese hombre que fue bondadoso, que hizo el bien al pueblo judío. No, este es otro faraón. Y hay personas que dicen: espera, ¿cómo es que Dios puede endurecer el corazón de una persona para que luego no crea? ¿Cómo es que Dios hace esas cosas? ¿Saben cuándo Dios está haciendo estas cosas? Mucho después de que ha hecho maravillas, de que ha hecho muchas cosas a través de las cuales los egipcios y Faraón habían sido testigos del Dios de Israel, de un Dios real. Así que no es que Dios está de buenas a primeras diciendo: yo voy a escoger endurecer el corazón de Faraón para que no crea, y entonces tramo mi plan a partir de esa realidad. La verdad es que ya Faraón no había decidido no creer en Dios, ¿sí? Y ahora Dios dice: ok, usted está siendo duro con mi pueblo, esto es lo que va a pasar. Yo me voy a cubrir de gloria a costa suya, a costa del pueblo egipcio, y voy a hacer todo lo que yo quiera hacer, y mi gloria se va a extender. Entonces, estamos viendo que con la muerte de José y todos sus hermanos, toda esa generación, pues hay una nueva generación que se está levantando. Hay un cambio, hay una transición importante. Y no estamos hablando solamente de una transición generacional, sino que con esa nueva generación Dios va a levantar a un nuevo líder. Eso es lo que Dios está haciendo. Una generación que de hecho va a tener unos retos que son muy particulares. Y nosotros a veces vemos la historia de José y esa generación y pensamos: sería genial, ¿cierto?
que Dios diera tanta gracia en este tiempo, que nos colocara un faraón o un presidente que estuviese de acuerdo con la iglesia, con todo lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Que la persona inmediata al mando o que está sobre nosotros fuese tan diplomática, tan bondadosa como José, ¿cierto? Pero Dios decide llevar a José, porque no somos eternos, se lleva toda esa generación, viene una nueva generación, y con esa nueva generación vienen otros retos, incluso siendo uno de esos retos más importantes, aceptar la autoridad de ese nuevo líder que Dios estaba levantando. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 1. Terminamos aquí el domingo pasado. Quiero simplemente retomar este texto muy rápido. Estamos en Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fuá. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Ok, bueno, en el contexto, ¿qué significaría una mujer robusta? ¿Saben? En el hebreo, la palabra más indicada, o en el griego, para la palabra robusta es ligera. Es algo que no aplica mucho para nosotros, ¿cierto? Parece como si algo pasó ahí. Pero en realidad, eso es lo que luego dicen, y es el argumento de las parteras egipcias. Dice que cuando ellas ya han llegado, pues ellas ya han dado a luz, ¿sí? Es decir, cuando ellas van a atender el parto, ya el niño las saluda, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Eso era lo que estaba pasando. Ahora, dijimos que todo eso era el plan de Dios. Dios ya había pasado de bendecir los campos, de darle una sabiduría impresionante a José para almacenar en los años de abundancia. Y ahora Dios se estaba moviendo de una manera espectacular a través de el vigor que le daba a estas mujeres. Y también el vigor que le daba a los hombres para que a pesar de toda la carga laboral, ellos llegaban a casa y podían continuar con el trabajo que se nos dijo que debíamos hacer desde el Génesis, ¿cierto? Entonces, versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, y fueron felices y comieron perdices. Y ese es el final de todo. Esos son los finales que nos encantan, ¿cierto? Ya, se acabó todo esto. De aquí en adelante, todo es gloria, todo es color de rosa. Pero eso no es lo que leemos, ¿cierto? El versículo 22 que dice, entonces Faraón mandó a ¿quiénes? ¿Quiénes eran todo su pueblo? Todo su pueblo. Y eso me parece impresionante. Pero dice que por cuanto las parteras temieron más a Dios que a la orden del rey, entonces el rey, el faraón, mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Notan lo que está pasando acá? Ligeramente vemos que hay un incremento en el acecho al plan de Dios. Uno pensaría que por cuanto las parteras dieron ese paso y tuvieron esa acción muy valerosa, ok, ya, todo se calma ahí. Pero a cambio de eso, Dios permite, y digo Dios permite porque pudo haberlo hecho de manera diferente, pero permite que ese rey pagano, tirano, dé una orden mucho más agresiva. ¿Saben ustedes cuál fue la solución a esto? No, yo creo que muchos niños murieron. Y eso es interesante. Con la orden que el rey le había dado a las parteras, pues todo podía haber pasado
desapercibido, ¿cierto? Era simplemente que las parteras dijeran, bueno, ya cuando llegamos ya estaba muerto, ¿cierto? O simplemente este nació muerto. Y es posible que la cosa hubiese pasado desapercibida hasta cierto punto. De hecho, como colombianos, percibimos un par de años en el que nacieron muchísimas niñas. ¿Ah? Eso fue una realidad, lo vimos en familias cercanas y eso fue una realidad. Entonces, bueno, pues es normal. Dios puede escoger hacer esas cosas. No están haciendo niños, bueno, Dios tiene un plan. Pero las parteras se rehusaron a la orden del rey. Y luego el rey dice, ok, así van a ser las cosas. Ahora ya no van a ser dos personas tratando de frenar el plan de Dios. Bueno, en realidad yo no sé si había más parteras. Se me hace fácil pensar que sí, porque no sé, creo que estaban naciendo muchos niños. Pero como ellas rehusaron, entonces este rey incrementa el plan de ataque. ¿Y saben qué me parece interesante? Que aún así habían hombres, habían mujeres que estaban dispuestos a dar lo que se necesitaba para que el plan de Dios siguiese el curso. Eso es maravilloso. Siempre va a haber alguien. Y Dios siempre va a colocar a alguien que está dispuesto. Pasamos al capítulo 2 de Éxodo, capítulo 2, versículo 1, y eso es lo que ocurre. El versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí es donde yo me pregunto, ¿este es el precio que tiene uno que pagar por ser hermoso en la vida? Eso no es fácil. Las personas piensan que es fácil, pero no, es difícil. O sea, yo lo digo por José y Moisés, obviamente, ¿sí? La Biblia dice de los dos que ellos serán hermosos. No, los hermosos no tienen todo fácil. Pero aquí, cuando se dice que la mamá o la madre de Moisés vio en Moisés que era hermoso, más que tener un concepto de algo que era físico, la idea es que vio algo especial en Moisés. Algo especial en ese niño que le llevó o le dio el valor para llevar a cabo la acción que nosotros conocemos al final. ¿Ustedes recuerdan que hablamos acerca de por qué Jacob veía algo o por qué José era el favorito? Y recuerdan en esa ocasión que dijimos que tal vez eso no era de balde tampoco. De una u otra forma, Jacob veía algo especial en José que de pronto no veía en el resto. Esa misma idea es la que leemos aquí. Cuando la madre de Moisés vio que era hermoso, es como si tuviese ese instinto o esa corazonada y dijera, este niño nació para cosas grandes y tuvo el valor de hacerlo. Pero volviendo al punto, vemos un cambio abismal, no solo de una generación nueva, sino también de un liderazgo nuevo. Ya José no está, el pueblo necesita, esta nueva generación necesita un nuevo líder. ¿Y cómo va a ser ese nuevo líder? ¿Ustedes notan alguna diferencia entre José y Moisés? ¿O creen que eran perfectamente iguales? No, tenían unas diferencias bien importantes. Pues ¿quién era este niño? Este niño es Moisés. Y vemos aquí la forma particular en que Dios decide hacer sus cosas. Uno se pregunta ¿por qué Moisés? Y cuando nosotros vemos al Moisés grande, al Moisés adulto, uno entiende por qué es ese Moisés. Pero en este momento, yo creo que una pregunta válida que podemos hacernos es ¿por qué Moisés? Ahora, ¿por qué Moisés? ¿Por qué un bebé cuando habían hombres adultos en esa generación?
Habían hombres con experiencia, incluso yo creo que habían hombres preparados para la guerra. Pero Dios empieza o decide empezar a tejer su plan de liberación ¿a partir de quién? A partir de un bebé, sí, a partir de un bebé. ¿No les parece un poco extraño el obrar de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Sacar al pueblo de Egipto. ¿A los cuántos años Moisés regresó a Faraón? Más o menos cuando tenía 80 años. Ok, ¿cuánto tuvo que esperar el pueblo judío? 80 años. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de escoger a uno de esos hombres que estaba ahí, hecho y derecho, escogió un bebé. A un bebé. Pero ¿saben? Detrás de ese bebé hay alguien más. ¿Quién estaba en realidad detrás de ese bebé? Una mamá, ¿cierto? Una mujer. De hecho, al principio, ni siquiera nosotros leemos el nombre de la madre, ni del padre de Moisés. Simplemente se nos dice que eran levitas. Pero no se nos dicen los nombres. Y eso me parece interesante. Más adelante nosotros entendemos y podemos conocer el nombre de ellos. Pero ¿saben ustedes que hay tantas personas que Dios ha usado de manera particular y que simplemente están en el anonimato social, humano? Y son esas personas que nosotros ni siquiera las leemos en la Biblia. Tal vez son muchas de esas personas a las cuales el autor de Hebreos dice que hubo muchos más que simplemente no fueron puestos en esa lista de esos hombres de fe. Pero esta es una mamá valiente, muy, muy valiente. Pudo haberle costado la vida. Además parece paradójico, ¿no? ¿Usted les parece un excelente plan? Poner a un bebé en un canasto, en una arquilla y echarlo arriba abajo. Eso es un plan suicida. Uno no va por ahí diciendo, uy, quiero salvar a este bebé, donde hay una canasta, yo lo pongo en ella y lo echo arriba abajo, ¿cierto? Eso parece loco, en serio. Parece la forma menos ortodoxa de salvar la vida y preservar la vida a un bebé. Era indefenso. ¿Pero por qué prosperó? ¿Fue simplemente un arrebato? No. Eso era el plan de Dios. Y por eso prosperó. Porque era el plan de Dios. Eso es maravilloso. Más allá de eso, la Biblia también nos dice que lo tuvo oculto por 3 meses. Yo no sé cómo pasó eso. Todos nos damos cuenta cuando hay un recién nacido en la torre, ¿cierto? O en el conjunto. Eso es natural, natural. Yo conozco el caso de mujeres que han escondido el embarazo casi por todos los 8 o 9 meses de embarazo. Y casi que hasta el último momento, bueno, ya no se podía esconder. Por X o Y razón. Pero esa es una realidad. Uno dice, ¿usted estaba en embarazo? Bueno, pasó. Pero otra cosa muy diferente es ocultar a un recién nacido, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo esta mujer? No lo sabemos, pero solo sabemos que eso fue posible hasta el punto que simplemente fue imposible seguirlo ocultando. Entonces, pues esas cosas ocurren porque aunque ya José no estaba, Dios sabía que su pueblo necesitaba un líder. Nosotros vemos a José de una u otra forma liderando no solamente a los judíos, a los hebreos, sino también a los egipcios. Creo que el capítulo 47, 48, vemos cómo José incluso esclaviza a los mismos egipcios. Si ustedes leen el capítulo 47 de Génesis, se van a dar cuenta que todo, o sea, cuando José terminó, todo, tierras, propiedades de los egipcios le pertenecían ¿a quién? A Faraón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo José. Y es como si después las cosas se invierten y ahora ellos son los esclavos. Pero yo creo que los egipcios sabían
de esclavitud, un poquito a manos de José. Esas son las cosas de José que a veces uno no las menciona, pero eso hizo bajo su poder. Eso fue parte de lo que él hizo. Pero esa es la transición importante, es lo que está ocurriendo. A través de José, Dios llevó a su pueblo a Egipto. Eso fue lo que hizo. ¿Y recuerdan lo que pasó en Egipto? ¿Qué hizo Dios con su pueblo en Egipto? Lo multiplicó. ¿Quiénes llegaron a Egipto? José y la familia de José. ¿Quiénes salieron de Egipto? El pueblo judío. Eso fue lo que Dios hizo en Egipto, a través de José. Pero ahora, a través de Moisés, Dios los va a sacar. Dios los va a sacar como un pueblo. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Jacob. Ve a Egipto, no tengas temor, que yo te haré regresar. Esa era la promesa de Dios, y la promesa de Dios se iba a cumplir a través de Moisés. Y aquí empezamos a ver los cambios generacionales, no solamente del pueblo, sino también del liderazgo. Quiero que miremos versículo 11, Éxodo capítulo 2, versículo 11. Escuchen lo que está pasando con Moisés. Dice, para ese entonces, Moisés tendría unos 40 años, según la historia. Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, un niño de 30 añitos, un bebecito de 40, más o menos. Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Quién hizo eso? Moisés. ¿Parecido a José? No, un poco diferente. Bueno, podríamos decir que hasta aquí Moisés no había sido, por lo menos, llamado de una manera explícita por Dios. Pero vemos a un hombre con un carácter completamente diferente. ¿Recuerdan ustedes de entrar con los taches? Parece que Moisés no sabía de eso. Y simplemente mata a esa persona, la esconde, tramando que mantuviese en lo oculto. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, oh valiosísimo Moisés, que has venido para salvarnos, hermano mío. ¿Eso fue lo que le dijo el hebreo? ¿El coterráneo? No. Noten lo que pasa. Dice, ¿quién te ha puesto, ¿por qué? Por príncipe y juez sobre nosotros. ¿Recuerdan ustedes la manera dulce como entró José y cómo las cosas fluían en tiempos de Moisés? Pues evidentemente Moisés era el libertador. Pero vemos que aquí de inmediato hay alguien que dice, ni tú ni tu forma cuadran, ¿sí? Y lo que hace esta persona, este hebreo, es de una u otra forma rebelarse contra la autoridad de Moisés. ¿Qué le queda a Moisés? Pues dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué pasó? Murió José. ¿Qué pasó con el plan de Dios? Bueno, Dios está levantando un nuevo líder. Pero ¿qué pasó con este líder? Tuvo que salir huyendo. ¿Saben ustedes cuántos años aproximadamente pasó Moisés huyendo antes de volver a Egipto? 40 años. Sí, 40 años. Y saben, creo que esa fue la mejor escuela para Moisés. Tal vez vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Qué tiene que ver esto con la vida de José? Bueno, ya lo estamos dejando un poquito atrás, pero ¿qué tiene que ver esto con misiones? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con misiones? ¿Qué tiene que ver esto de las transiciones
con misiones. Cambio de liderazgo, nuevas generaciones que surgen. Ok. ¿Saben? Esta semana Dios nos recordó mejor algo que nosotros dijimos alguna vez. Y son de esas cosas, tal vez a ustedes les ha pasado, que ustedes después dicen, ¿en serio yo dije eso? Creo que Dios estaba hablando a través de mí. Porque sé que lo dije, pero la verdad creo que son esas palabras que Dios coloca en un momento determinado, que después uno dice, wow, creo que eso fue tan profundo que no pudo haber salido de mi boca. Pero recuerdo hace un par de años a unas personas, una familia, básicamente ellos se desacomodaron para que nosotros nos pudiésemos acomodar. Y tuvimos la oportunidad de expresarles eso mismo en un mensaje que les dejamos, porque la verdad estuvimos muy agradecidos con ellos de la hospitalidad, de todo lo que hicieron. Y esta semana hablamos con ellos y nos dijeron, ustedes simplemente nos dejaron una frase que ahora es como lema de lo que estamos haciendo. Necesitamos desacomodarnos para que otros se puedan acomodar. Ok, ¿eso es fácil? ¿Saben? Cuesta y cuesta demasiado. Y por eso estamos hablando de eso. Tal vez a estos hebreos que habían vivido, algunos habían vivido tal vez esa transición de esos tiempos chéveres, ahora estaban en esclavitud, pero ahora era hora de empezar a salir de esa realidad, a desacomodarse, tal vez para que el nuevo líder empezara a acomodarse. O a veces Dios llama a los líderes a desacomodarse, a la iglesia a desacomodarse un poco, para que luego sus planes puedan seguir. Pues misiones tiene que ver con esto. Dios cambia, Dios transforma, Dios quita, Dios coloca. Y eso tiene que pasar. Dios envía. ¿Y saben por qué digo esto? Porque a veces pensamos que la iglesia y el papel de la iglesia en misiones es enviar misioneros. Sí, esa es una forma, apoyar misioneros es otra forma. Pero ¿qué tal si misiones tiene que ver con que Dios envía al pastor o a los pastores? ¿No podría Dios hacer eso? Sí. Eso es interesante. Ahora, el domingo pasado alguien me preguntó, ¿usted se va, pastor? Pues que yo sepa, no. Que nosotros sepamos, no, todavía. Pero lo único que sabemos es que Dios lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Y cuando personas no van, bueno, tal vez Dios le dice a los pastores, vayan. Ahora, nosotros no somos ajenos a eso. ¿Cómo es que inició con Viva Norte? Esa es una transición. Y saben, en el tiempo de Creciendo Juntos vamos a hablar un poquitico de esas transiciones. Cómo nos afectan, cómo vivimos esas transiciones. Pero en medio de todas esas cosas, Dios está obrando. Y a veces nos toca desacomodarnos. Pero Dios hace posibles todas esas cosas. Eso fue lo que ocurrió en mi iglesia. Y la verdad es que en mi iglesia esa transición fue demasiado dolorosa. Tal vez porque no entendíamos algunas de estas cosas. Pero Dios es un Dios de transiciones, de etapas, de ciclos. Y la iglesia es un cuerpo vivo que está cambiando, que mutan. Y a veces Dios hace que esas cosas pasen para llevar a cabo su plan. ¿Saben cuál es el inconveniente? El inconveniente es que muchas iglesias no están preparadas para esas transiciones. Esa es una realidad. Y eso es triste. Y por eso es bueno que nosotros entendamos estas cosas. Porque el plan de Dios no muere con Moisés, con José. El plan de Dios no muere con esa generación. El plan de Dios incluso no va a morir cuando Moisés en un momento descabellado mata a una persona y luego tiene que huir.
El plan de Dios, la iglesia no se acaba con eso. Pero ¿saben yo qué sí he visto? He visto a muchas congregaciones, porque la iglesia, si es iglesia, no termina, ¿cierto? La iglesia somos nosotros, si somos hijos de Dios, nunca vamos a dejar de serlo. Pero he visto cómo muchas iglesias se han disuelto en una transición. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que estar preparados para estas cosas. Tenemos que saber que en todo caso, en todo momento, cuando Dios permite esas cosas, esas transiciones, pues Dios tiene a personas preparadas, a personas listas, a personas que Él ha estado formando. Quizá como ese bebé, que yo creo que nadie de esa generación pensó acerca de ese bebé como que iba a ser la persona que iba a estar después de José, ¿sí? Guiando, formando, acompañando a esa nueva generación. ¿Saben qué me parece particular hoy? Hoy hay hay dos, ya no son adolescentes, pero hay un adolescente arriba cuidando de sus niños. Por favor, no se preocupen, ¿sí? Tranquilos, están preparados. Pero eso es genial, eso es genial. Significa que sí, hay una nueva generación que está surgiendo. Y chévere, bonito que sea así. Charles Swindoll, en un libro que él escribe acerca de la biografía de Moisés, él dice lo siguiente, dice, nosotros no podemos y no debemos separar a un hombre de su tiempo. Nuestro momento en la historia y nuestras circunstancias singulares e individuales vienen a ser el yunque sobre el cual se martilla y forma el carácter. Eso es interesante. ¿Saben? Es algo que a veces nos cuesta. Es algo que a veces nos cuesta. Nosotros tendemos a vivir y los humanos tenemos la tendencia a vivir de glorias pasadas. Es que José, en tiempos de José, él era tan diplomático, él era tan de relaciones, él era. Pero nosotros somos injustos con las nuevas generaciones cuando hacemos esas cosas. Pero si nosotros no entendemos estas transiciones, estos cambios generacionales con sus propios desafíos, no solamente para las nuevas generaciones, sino también para los líderes, pues tal vez va a ser mucho más difícil que nosotros podamos abrazarlas, que podamos entenderlas, que podamos aceptarlas. Cada hombre de Dios vivió en una etapa con retos que fueron particulares. Y la iglesia necesita sobreponerse a cada uno de esos desafíos. Por ejemplo, a diferencia de José, Moisés parece refunfuñar al principio. La respuesta de Moisés al principio cuando Dios lo llamó fue, no, yo no creo que soy ese líder. Ahora, a diferencia de José, parece que Moisés tenía la opción de decidir, de decir voy o no voy. Pero en el caso de José, ¿cómo pasaron las cosas? Simplemente llegó como esclavo, vendido bajo o sobre su voluntad en realidad. Pero aún así, Dios decide usarlo. Moisés al principio dijo que no, finalmente Dios también decide enviarlo y Moisés termina convencido y él es el hombre que Dios ha escogido. En el caso de José, en ningún lado leemos que José refunfuñó, ¿cierto? Tal vez sí, tal vez no, pero en ningún momento leemos que José está diciendo, Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién soy yo? Soy un esclavo aquí. No, en ningún momento parece que José presenta objeciones a Dios. En el caso de José, José apeló a la autoridad que se había ganado, ¿recuerdan? En el caso de Moisés, en un despabilo de justicia, quiso aplicar una autoridad que todavía no le había sido dada. ¿Y qué hace? Termina quitándole la vida
a una persona, luego tiene que huir, parece que las cosas empiezan completamente mal. Pero ¿qué ocurre al cabo de 40 años? Dios lo trae de regreso. Y sí, no sé qué hubiese pasado si Moisés hubiese actuado diferente. Uno pensaría habría sido más fácil criado en la casa de Faraón. Ya tenía la autoridad. Tenía lo que se necesitaba. Tal vez en esos 40 años en el desierto lidiando con ovejas fue que la lengua se le trabó. Es curioso que ese detalle no lo tenemos al principio. Pero Moisés es el hombre que Dios había escogido. Y Dios lo va a colocar sí o sí. La pregunta que nos hacemos es, ¿estaba Moisés dispuesto a aceptar esta realidad? ¿Estaba esa generación que se levantó con Moisés dispuesta a aceptar esa autoridad como en tiempos de José? Éxodo 3, versículo 9. Éxodo 3, versículo 9. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Estaba Moisés convencido? No. A diferencia de José, Moisés tuvo que lidiar con esta idea de que Dios lo había llamado. Moisés luchó en creer que él era el correcto. José y su historia es diferente. José simplemente fue llevado. Moisés parece que tiene en sus manos el poder de decidir. Y al principio dice no. Y como ya dijimos, le llevó tiempo. Moisés tuvo que luchar con Dios. Si ustedes conocen la historia, necesitamos aceptar que esa fue una lucha. Dios gana, Dios siempre gana, y Moisés termina por aceptar. Ahora, el desafío para el nuevo líder no terminó ahí. No terminó con aceptar que Dios lo había escogido. Esa fue una etapa en su liderazgo. Aceptar que Él era el indicado. Pero luego vemos un siguiente paso con el que Él debió luchar. Y es que Moisés debió luchar con la idea de que el pueblo aceptara que Él era el correcto. Eso fue algo con lo que Él debió luchar. Y a menudo creo que esto es mucho más difícil. Si pensamos que es difícil aceptar el llamado de Dios, a veces es mucho más complicado entender que las personas no te ven como el líder que eres o como el líder que Dios ha puesto, que Dios ha colocado. Eso es difícil. Esos son los desafíos que llegan con los cambios que Dios propone y que Dios hace posibles. Y es ahí donde digo, la iglesia necesita estar preparada para los cambios. Nosotros necesitamos estar preparados para los cambios. No solo necesitamos personas que Dios coloque al frente, sino que necesitamos estar en sintonía con Dios para entender que esas personas son puestas por Él. ¿Cómo logramos estas cosas? Si nosotros queremos que la gloria de Dios siga expandiéndose a través de la iglesia, pues necesitamos entender que Dios hace cambios y hace ajustes. Si eso no fuese así, pues las iglesias o las congregaciones, mejor, pues se acabarían con sus pastores, con sus líderes. Y ese no es el plan de Dios. Quiero terminar con esto. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 21, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice,
Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién hace eso? Dios. Dios cambia, muda los tiempos y las edades. Luego dice, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso es lo que ocurre. Ocurrió en la iglesia de Jerusalén, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuántos años y cuánto tiempo demoraba Pablo en las misiones y en las iglesias que plantaba? La verdad no demoraba mucho, pero eso nos habla de la dinámica del reino. Eso nos habla de la dinámica del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un cuerpo que todo el tiempo debería estar mutando, debería estar cambiando, porque es un cuerpo vivo. Luego vemos en Proverbios capítulo 21, versículo 1, Dios dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Mira, creo que de hecho nosotros como país estamos viviendo una transición importante. Y sabe que a veces eso me produce un poco de temor, tengo que ser honesto. Y hay amigos con los que hablo y finalmente llegamos a la conclusión, estamos en medio de un fuego cruzado. Esa es la realidad del pueblo, hablando en el sentido social. Y esas cosas a veces nos producen incertidumbre, nos dan inseguridad, nos producen un poco de temor, de miedo. Pero ¿saben quién es el que quita y el que pone? Dios. Y sí, claro, Dios nos ha dado responsabilidad en las personas que elegimos, pero por sobre todo, Dios es soberano. Y Él quita y Él pone. ¿Cuánto más Dios lo hace con su iglesia? ¿Cuánto más Dios es quien cuida del rebaño? Ni fuera ni dentro de la iglesia las cosas salen de la soberanía de Dios. El mundo, las tendencias, las necesidades, las circunstancias, todo eso está en un continuo cambio. Es parte de la dinámica de la vida. Y ese es nuestro deber como iglesia. Recordar que somos un cuerpo y que somos un cuerpo vivo. La pregunta es, ¿estamos preparados para desacomodarnos un poquito? Bueno, yo creo que algunos pensamos, bueno, creo que Dios ya nos ha desacomodado. Y tal vez nos ha desacomodado bastante en los últimos años. Pero creo que Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar esos pasos? Es nuestro deber recordar que Dios, de generación en generación, con todo lo que implica, es quien ha tenido el control. Con todas las demandas, con todas las novedades, con todos los cambios. Que es Dios quien levanta, pone reyes, líderes, guías, no solo en el mundo, sino con mayor razón en su iglesia, en su pueblo, en su rebaño. ¿Queremos que la gloria de Dios se siga extendiendo? Bueno, amén. Necesitamos abrazar estas realidades. Tomamos un momento para orar. Tal vez ustedes piensan en las transiciones por las que Dios les ha traído en su vida de fe especialmente. Y la verdad es que muchos de nosotros, y digo nosotros, hemos pasado por varias transiciones, liderazgos diferentes, formas diferentes de hacer las cosas, incluso muchos de ustedes, culturas completamente diferentes. Y ustedes han tenido que vivir esos procesos y nosotros hemos tenido que vivir esos procesos. Y muchos de esos procesos tal vez nos han dejado heridas. En el momento, en mi vida, en mi corazón, en mi mente hubo muchas heridas. Y doy gracias a Dios porque en el tiempo Dios ha ido sanando esas heridas. Y ahora las veo simplemente como parte del aprendizaje.
Pero qué bueno que como iglesia podamos decir, Dios, en realidad, tiene que haber una transformación, debe haber una transformación. Permítenos ver con buenos ojos esas transiciones, esos cambios. Y no estoy diciendo que entonces ahora como iglesia tenemos un plan, que hay cosas que están cambiando. No lo veo así, pero en algún momento yo sé que es parte de la forma en cómo Dios hace que más personas lleguen a más lugares. Y necesitamos estar preparados para ello. Padre, han sido tantas las experiencias, algunas dolorosas, otras en las que simplemente las cosas pasaron tal vez como con José, otras en las que simplemente es como si nos sentimos que no quedó más que aceptar tu realidad, pero aún en medio de esas realidades tú llevaste a cabo tu obra y lo sigues haciendo. Y Señor, yo soy consciente y creo que a través de estos tiempos contigo, tú me has recordado que es importante estos cambios, que es importante que nosotros entendemos que hay nuevos desafíos con las nuevas generaciones y que no simplemente podemos quedarnos y debemos quedarnos en el pasado, sino que simplemente la iglesia debe sufrir esos cambios para poder entender y acoplarse. Y yo te ruego, Señor, que nosotros somos tan sensibles para entender nuestro papel en este punto de la historia, no en el pasado, tal vez en el futuro, entendiendo que lo que hacemos ahora repercute positivo o negativamente en el mañana. Pero ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría, la sensibilidad para entender que tenemos una misión que cumplir en un momento de la historia. Y este es nuestro momento, Señor. Yo te ruego que podamos hacer el trabajo bien, que nosotros podamos entender y aceptar que tú levantas hombres nuevos, que tú levantas líderes, así como también levantas nuevas generaciones, y que podamos estar en sintonía contigo en cada uno de esos desafíos. Gracias, Señor, porque tu amor ha prevalecido, porque hemos visto tu dirección, aun cuando en algunos momentos nos preguntábamos cómo lo vamos a hacer, cómo es que esto va a pasar. Señor, tú te has encargado de mantenernos en pie. Tú nos has traído hasta aquí, Señor, y yo te ruego que nos sigas guiando como iglesia. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque cada persona aquí, cada uno de mis hermanos, es un proceso particular, diferente contigo. Pero al fin y al cabo todos hacemos parte de esto. Y te doy muchas gracias, Señor, porque pese a todas esas cosas, estamos aquí. Muchas gracias, Rey, por tu palabra. En tu nombre, amén. Ok, algunos anuncios nuevamente. No concretamos nada esta mañana. ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? ¿Todos son de la casa? ¿Sí? Ok, bienvenidos todos. Rápidamente, tenemos nuestro tiempo de maná. Todos los viernes tenemos la primera jornada a las 10:45. Si saben de niños que estén entre primero de primaria y séptimo grado, y que necesiten tutorías, ayudas con trabajos de la escuela, pero también que ellos puedan aprovechar un espacio bíblico, tener un almuerzo, pueden invitarlos. Y también, oren a Dios, porque ese es un ministerio que necesita voluntarios, ¿sí? Así que de pronto tú eres uno de esos voluntarios que Dios quiere ver ahí acompañando a esos niños. Tenemos la zona todos los sábados, 3:30 de la tarde, para chicos de 12 a 17 años. Todos los sábados aquí en este lugar. El próximo domingo, iglesia, prepárense. El próximo domingo tenemos nuestra venta de garaje, ¿sí?
Anoche estuvimos como hasta las 8:30, más o menos, casi las 9, organizando chaquetas, organizando vajillas, bueno, muchas cosas, ¿sí? Así que, por favor, no se vayan a Falabella todavía. Yo sé que están en promos, pero no vayan a comprar nada ya. De pronto les sirve algo de lo que estamos vendiendo a precio. Bueno, ya no podemos decir a precio de huevo, ¿cierto? Primero decíamos a precio de huevo, pero ahora a precio de huevo significa que es costoso. ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos nuestra lista. Por favor, sigan orando por nosotros, sigan orando por... ¿Tenemos una imagen con las peticiones? Bueno, recuerdan que hace 15 días oramos por unas peticiones. Sigamos orando por eso. El tiempo se nos agota, ya estamos encima. Lo bueno es que esta semana no teníamos lugar para el campamento que se va a hacer allá. Y empezamos a decir, bueno, Dios, por favor, danos tranquilidad en esto. Y Dios colocó el lugar, ¿sí? Entonces ya en Santa Marta hay un lugar donde los chicos van a estar. También tenemos hospedaje para los primeros días, que era algo también que estaba ahí volando. Entonces Dios ha ido dando respuesta, ¿sí? Sigamos pidiéndole a Él. Y creciendo juntos. Vamos al café, tomamos 12, 13 minuticos, disfrútenlo y luego regresamos. Es que me acaban de avisar que Jeremías me entubaron y ya su pulmón no responde. Entonces no sé si tengo que orar. Ok. Wow, esas son las cosas que son difíciles. Ustedes tal vez no conocen por nombre a María Gabriela, pero María Gabriela es una familia, viene la señora, su mamá, es una señora de cabellito blanco, casi siempre se sientan allá. Nos han venido acompañando, yo creo que por los últimos dos meses, tal vez larguitos, bueno, o fines de semana, sí. Esa semana su bebé, Jeremías tiene que 3 meses, ¿fue que nos dijeron? ¿6? No, 6, 5, sí, 5 meses. Y esta semana ha estado muy malito. Ayer Moisés, bueno, a través de Moisés nos comunicaron que lo habían ingresado a la UCI, al bebé, porque tiene COVID, ¿sí? Y ahora dice que tuvieron que intubarlo, ¿sí? Entonces, pues imagínense, es un bebé y yo creo que necesitamos orar por él. Pongámonos en pie, ¿sí? Y ponemos en las manos de Dios la vida de este bebé, pero también, wow, no imagino la carga que está llevando su mami y su familia. Pues, oramos. Señor, es difícil entender que estas cosas pasan, pero estamos, Señor, en un mundo caído, en donde llegamos a este mundo en dolor. Y Jeremías, Señor, es un bebé, es un ángel. Y nosotros queremos pedirte esta mañana que tú obras en su salud. Señor, que todo esto que está pasando es simplemente otra forma en la que tú vas a extender tu gloria, en la que tú vas a mostrarte a los médicos, a todo el equipo que está con este bebé, pero también, Señor, es una forma en la que tú vas a mostrar tu gloria, tu poder, tu bondad a su familia, a nosotros, Señor. Nosotros no dudamos que tú tienes el poder para hacerlo, pero si nos permite, Señor, pedirte, nosotros te pedimos que lo sanes, que lo levantes y que Él pueda salir ileso en medio de todo este proceso. Que tú le das el valor, la fuerza, el ánimo, la fe, Señor, que María Gabriela necesita con su esposo, con su familia, Señor, para pasar este momento. Yo te ruego, Señor, que tú nos das buenas noticias, que podemos saber cuanto antes que ya Jeremías salió de la UCI y que está en su casa como debe ser, Rey. Guárdalos, protégelos, los dejamos en tus manos, mi Señor. En tu nombre, amén.